Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Retos y Desafíos del Sistema Penitenciario dentro del ciclo Penitenciarismo y Justicia para Adolescentes, en el marco del Día del Criminólogo 2025. Antes de dar inicio, procedo a la lectura de la semblanza de nuestra invitada el día de hoy, la psicóloga Denia Núñez Guerrero. Denia Núñez Guerrero es psicóloga clínica con más de 30 años de trayectoria en el ámbito penitenciario y de la justicia penal. Actualmente se desempeña como asesora técnica de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz y del Viceministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Ha ocupado la Jefatura Nacional de Psicología y la dirección de la Escuela de Capacitación Penitenciaria. Ha coordinado también programas regionales en alianza con diversos organismos internacionales. Es docente en programas de maestría e invitada internacional en temas de salud mental, derechos humanos y capacitación penitenciaria. Su trabajo mantiene un compromiso permanente con la dignidad y la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Cedemos la palabra a la psicóloga Denia Núñez Guerrero. Bienvenida. ¿Se escucha ya? Sí, se escucha. Gracias, es que no lograba activar el micrófono. Un segundo, por favor. ¿Se mira la pantalla? No. Sí se mira, maestro. No todavía. ¿La presentación no se mira? No, la presentación no. Vamos a ver. Ya podemos visualizar la presentación. Ok. ¿Y se ve claramente? Porque yo la veo borrosa. Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Bien. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor participar en esta experiencia universitaria con profesionales, comprendo que es del área de criminología y de seguridad. Muy agradecida como funcionaria del Ministerio de Justicia de Costa Rica por esta invitación de la Universidad de las Ciencias y las Disciplinas de Seguridad de Quintana Roo. Especial mi agradecimiento al doctor Jesús Antonio Lara, rector de la universidad. De igual forma, la maestra Zaira Pérez, que es el enlace con la RINEP, por esta amable invitación que ha sido gestionada a través de la Academia Nacional de Policía de Costa Rica. Especialmente el agradecimiento a la comisionada Erika Madrid, su directora general. Mi nombre, como mencionaban, es Denia Núñez, soy psicóloga clínica del Sistema Penitenciario de Costa Rica y a lo largo de mis más de 30 años de
de trabajo en la dirección general en el sistema penitenciario. También he tenido la oportunidad de trabajar en algunas otras instituciones de derechos humanos, siempre en el tema penitenciario, por ejemplo, IGANUD o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Entonces ya van siendo varios añitos en estos, con estos desafíos. Y justamente la ponencia la hemos llamado así, retos y desafíos del sistema penitenciario en general. Puede ser un contexto general para América Latina, no solo la situación de Costa Rica, si bien puedo también compartir algunas de nuestras experiencias. Lo que pasa, vamos a ver. Es que no me avanza, no sé por qué. Si gusta, profesora, nos puede enviar la presentación y Sí, es que le apoyamos nosotros algo. con la misma. Con mucho gusto. Gracias, muy amable. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿A qué correo se la puedo enviar? O por o no sé si se puede adjuntar por un chat. Es que si generalmente uso Zoom o Teams. Entonces me pierdo un poco en Google Meets. ¿Esto tiene un chat interno? Sí, profesora. Puede ser si gusta por aquí sin problema. Y de aquí la descargamos. Ok. Siempre hay gajes del oficio. No se preocupe. Así es esto. Es que en el chat no me da opción de subir documentos. Psicóloga, no se preocupe, la maestra Zaira ya debe estar poniéndose en contacto con usted para que le pueda compartir la presentación. De acuerdo.
Psicóloga Denia, también si gusta empezar a compartir algo con nosotros en tanto resolvemos el tema del material. Sí, sí, no sé qué pasa aquí. Vamos a ver. ¿Y ahí se ve la presentación? Sí, Sí podemos ver la presentación, sí podemos pero yo no la puedo manipular. en el lado derecho del documento, hacia abajito hay una flechita Sí. que va hacia abajo. Pero no me deja. Sí, ahí es donde yo la pongo siempre, pero no me deja. No le permite. Qué pena. No, no se preocupe. Eh, Psicóloga, si pudiera revisar su WhatsApp, la maestra Zaira ya le envió un par de mensajes para que le pueda compartir por esa vía la presentación. Listo. Mm. Si gusta que le proporcionemos un correo electrónico, Sí, mejor un correo. bien, se lo voy a escribir en el chat, psicóloga. Bien. Ya se encuentra en el chat, es unsec.vinculación@gmail.com. ¿Ok? ¿Cómo ve eso?
¿Lo recibieron, el correo? Sí, pero estamos teniendo dificultades para lograr abrir el archivo. Qué pena, ¿qué será? Doctora, de hecho, si gusta, puede manipular usted la presentación directamente ya la está presentando, ahora manipúlela directa desde el PowerPoint, donde la tiene, o el PDF. Usted no nos va a ver, pero sí va a poder estar manipulando la presentación Pero ¿cómo hago para que ustedes la vean? Así como le está presentando, la deja, pero la va a recorrer desde afuera, digamos, desde donde está. Ah, comprendo. Vamos a ver. Si quiere, muévela de afuera y yo le digo si ya se está moviendo. Sale hacia la página. No la cierre, no la cierre. Ok. ¿Ahí la ven? ¿Corriendo? Ahí ya se está corriendo. Ah, bueno, no los veo a ustedes, pero... Exactamente. Esa es la limitancia del Meet, pero Sí. ya nosotros ya la vemos la presentación. Sí, porque qué pena con ustedes, pero nunca me pasa como en otras plataformas, que estoy más acostumbrada a Zoom o a... Sí, no se preocupe. Qué pena. Pero bueno, vamos a tratar de cumplir el tiempo. Esta conferencia la hemos titulado Retos y Desafíos del Sistema Penitenciario de Costa Rica. Como les decía, mi nombre es Denia Núñez y también les mando un cordial saludo de parte de nuestro ministro, nuestros viceministros y nuestro personal penitenciario. Parte de la información la hemos tomado de un documento de Naciones Unidas del 2024, que es bastante reciente, que nos da un panorama general de la situación de los estados en cuanto a el tema penitenciario. Es un documento de Naciones Unidas, lo cual nos da una alta validez en la información y en los datos que procuramos para esta presentación. América Latina tiene alrededor de 11.5 millones de personas presas, lo cual es un número bastante alto si lo vemos ahora con las tasas en relación a otros países. Al igual que lo vamos a ver en cada uno de los países de la región, en su mayoría las personas presas son hombres y la minoría son mujeres. Siempre las mujeres van a andar alrededor de un 6, un 10, máximo un 12% de la población privada de libertad, lo cual siempre ha sido objeto de estudio, tiene sus hipótesis y demás de por qué a nivel criminológico o sociológico esto sucede, pero bueno, vamos a enfocarnos en algunos otros temas de los retos que tenemos en la actualidad. Hay un pequeño gráfico aquí de cómo ha ido creciendo la población penitenciaria en los últimos años en la región, con un pequeño descenso en la época de la pandemia, pero que ya nuevamente se volvió a incrementar de manera significativa. En general podemos decir que la región de América Latina atraviesa una crisis muy seria, que la podemos ver claramente en altas tasas de encarcelamiento. Aquí en este mapa podemos ver en rojo más oscuro los países que tienen tasas de encarcelamiento o tasas de prisionalización más altas. En este caso, El Salvador, Cuba, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes, Bahamas, Uruguay,
Brasil y de ahí para abajo otros países. Pero en general, como vamos a ver, América Latina tiene de las tasas de población presa más altas a nivel mundial. Es una población en crecimiento, eso implica que en la región hacemos un uso intensivo también de la prisión preventiva. Es mucho lo que se ha estudiado sobre el tema de la prisión preventiva y el crecimiento que ha tenido en los últimos años y a veces el desbalance que existe entre población presa y población privada de libertad, dada la situación de algunos países en los cuales la población privada de libertad indiciada o en prisión preventiva o a la espera de juicio, los periodos son muy extensos. Casi en algunos países el periodo de prisión preventiva puede llegar a durar lo mismo que dura la sentencia. Prácticamente cuando llega la sentencia ya la persona sale en libertad. Es parte de las cosas graves que a veces suceden en nuestra región y eso nos permite establecer un diagnóstico muy frecuente, que es de lo que se habla ahora, de una crisis estructural carcelaria. ¿Y por qué estructural? Porque abarca todos los sectores, abarca temas políticos, abarca temas económicos, temas sociales. Ya no es un tema aislado, es un tema como sociedad, como país, como continente, y en los cuales todos los profesionales también tenemos algo que decir, y especialmente la criminología, que son las ciencias que ustedes estudian. Esto es lo que les mencionaba, que en general tenemos una tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes muy altas. En América Latina es del 346 personas por cada 100.000 habitantes. Veamos que el promedio mundial es de 142, o sea, duplicamos el promedio mundial y un poquito más incluso en cuanto a personas presas, siendo África, Asia, Oceanía de los continentes que tienen menor población privada de libertad. En el caso de Europa, si bien está un poquito por encima del promedio, pero esto tiene que ver con no es homogéneo en todos los países. Tenemos los países nórdicos que pueden tener tasas de prisión privada de libertad entre 90 por cada 100.000, muy bajas, contrario a otros países como España o algunos países de la antigua Unión Soviética que tienen tasas mucho más altas de población privada de libertad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Sí, gracias. Bueno, quería ponerles algunos ejemplos de la región. La semana pasada, esto es una noticia del fin de semana pasado, esto ocurrió creo que el 9 de noviembre, en una cárcel, la cárcel de Machala, al sur de Ecuador. Eso, las noticias lo han puesto como una tragedia en la cárcel de Ecuador, donde alrededor de 27, 30 personas privadas de libertad fallecieron. Lo grave de este acontecimiento es que fue perpetrado por las mismas personas privadas de libertad. Esto se da por la lucha entre grupos de crimen organizado al interior del centro penitenciario, donde un grupo lucha por quitarle poder a otro grupo, y en esta lucha por obtener el control de la prisión, 27 personas privadas de libertad fallecieron por ahorcamiento. Creo que es la primera vez en muchísimos años que yo veo algo así. Generalmente las muertes han sido como de otra manera, pero no sé, es macabro para mí pensar en la imagen de una gran cantidad de personas privadas de libertad que han sido asesinadas de esta forma. Es realmente cruel, y a esos niveles es que estamos llegando. O sea, fue un evento en el cual habían armas, corrupción de parte del personal, según se ha dicho, secuestros de los mismos privados de libertad que estaban en la prisión, y donde por la propia protección de los diferentes grupos
en la noche el mismo grupo se pone el candado en la celda para protegerse de otros grupos. Esto es parte de los problemas que tenemos en nuestra región de América Latina. Y esta es una cárcel que también tenía sobrepoblación, como podemos ver en la otra foto, es una infraestructura vieja, sin condiciones adecuadas. Entiendo que también parte del conflicto surge al intentar pasar también algunos de estos grupos y cabecillas a otro centro. En general en Ecuador, desde el 2021, más de 500 personas privadas de libertad han muerto. Más de 500, es un número considerable para hacer una cifra oficial de muertes en penales del Ecuador. Es una ola de violencia que ocurre en un contexto de conflicto armado interno y que rige en todo el país, especialmente desde el año pasado, pese a que el país ha desplegado todas sus fuerzas militares y policiales para el control de los centros penitenciarios. Recientemente en Guatemala fueron detenidas 23 personas, policías, por la fuga masiva de pandilleros. Incluso el exministro de Gobernación está fuera del país y tiene orden de captura. Esta fuga evidenció eso que les decía, de esta crisis estructural del sistema penitenciario, dominado por pandillas, en este caso, que continúan extorsionando desde prisión. Durante las requisas, la policía encontró pruebas de esta actividad, incluso entre ellas un call center clandestino, que como bien ustedes conocen ya qué tipo de actividades de estafas y demás se dedican. Algunos de los pandilleros han sido capturados y otros más continúan en fuga. Pero sí fue una fuga masiva, ¿verdad? Que a veces uno se pregunta, o sea, ¿cómo ocurre una fuga masiva? ¿Cuál es el control de la seguridad en este centro penitenciario? Que bueno, que son muchas de las preguntas que también evidentemente el país se realizó, y esto ha dado pie a la captura de funcionarios por corrupción. Venezuela tampoco es la excepción. Hay un hacinamiento que es estructural, hay un abandono estatal de las prisiones. Este observatorio venezolano de prisiones ha señalado que la violencia dentro de los centros en Venezuela ha dejado al menos 305 víctimas durante el año, y que se registran 105 muertes, 35 personas heridas, fugas, 7 motines, enfermedades, hechos violentos, suicidios, que son situaciones que en el sentido estricto no deberían de ocurrir en un centro penitenciario, pero están ocurriendo en la mayor parte de los centros penitenciarios de nuestra América Latina. Y un poco uno se pregunta cuál es el origen de todo esto. Y digamos, no hay una respuesta que uno pueda decir única, es este factor, sino es que es una suma de factores. Entre ellos siempre hablamos de hacinamiento, y venimos hablando de hacinamiento desde hace más de 20 años, donde tenemos centros por encima de su capacidad, donde las condiciones de los centros hacen que este hacinamiento genere un aumento en la violencia y en los conflictos internos. Pónganse ustedes a pensar, estar encerrados en un espacio pequeño con 100 o más personas privadas de libertad, que vienen de lugares muy diferentes, con costumbres muy diferentes, con formas muy diferentes de hacer las cosas, algunos con enfermedades, sean físicas, sean mentales. La convivencia no es sencilla. Y si en medio de eso ponemos situaciones de a veces de falta de agua, de fluido eléctrico, alimentación no adecuada, falta de salud, eso eleva los conflictos y hace mucho más difícil las cosas. ¿Y cómo vamos a generar programas educativos, laborales y de atención especializada en medio de una sobrepoblación donde la población ni siquiera está clasificada? Este otro gráfico, aquí vemos que en el 39
por ciento que solo el 39% de los centros penitenciarios de América Latina tienen una población menor a su capacidad. Y entonces vemos que hay un 34% que tiene más del 150%, o sea que están a más del doble de su capacidad, que un centro diseñado para tener 1,000 personas ahora tiene 2,000, que es muy difícil la gestión de un centro penitenciario en medio de esta sobrepoblación. Ejecutar programas educativos, como decía, o programas laborales o especializados, es muy difícil en estas condiciones. Algo que también es muy generalizado en los países de la región es una infraestructura es crítica y obsoleta. En muchos de los países tenemos edificios antiguos y mal ubicados, pero no solo antiguos y mal ubicados, sino es que son centros penitenciarios que no fueron diseñados adecuadamente para contener la criminalidad actual ni para poder ejercer actividades y mantener una gestión dentro de los derechos humanos. Generalmente muchos de estos centros están absolutamente deteriorados, no existe una cultura del mantenimiento ni de la inversión, entonces vemos que un país construye un centro y 10 años después está prácticamente en la ruina, ¿verdad? Con cables que han sacado para hacer conexiones hechizas, las paredes donde han sacado material para hacer armas, espacios inseguros, zonas ciegas. ¿Qué son zonas ciegas? Zonas donde la seguridad penitenciaria o la policía penitenciaria o la policía que custodia el lugar no tiene visión, no sabe qué es lo que está pasando adentro. Y si pensamos en dónde están las aulas, talleres y las áreas de atención o áreas terapéuticas de estas prisiones, son mínimas, porque hace poco trabajaba en un espacio en otra universidad de República Dominicana con arquitectos que estaban haciendo un diplomado en arquitectura penitenciaria. Y entonces yo les decía, y teníamos más tiempo y el ejercicio fue un poco diferente, pero hagámoslo en el imaginario con ustedes, estudiantes, ¿verdad? Y profesores. Si ustedes fueran arquitectos o si como criminólogos tienen o expertos en seguridad tienen que dar su punto de vista sobre la arquitectura penitenciaria, cuando pensamos en una cárcel, ¿cuál es la imagen que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que pensamos en diseñar? No sé si me explico. Y ojalá pudiéramos tener aquí una interacción. No sé si es posible, hasta me encantaría escuchar una o dos respuestas. Profesor, no sé si eso es posible. Adelante, si hay alguien que quisiera participar. Eric Salazar, por favor. ¿Qué imagen tenemos de una prisión? Si usted intenta diseñar una prisión, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cuál es la primera imagen que tiene? Sí, claro, si yo fuera arquitecto, yo considero que para poder diseñar una cárcel, pues tendríamos que enfocarnos comúnmente o mayormente nuestra prioridad, la seguridad en cuanto a las personas retenidas o privadas de su libertad, no puedan salir, o sea, del centro. Realmente es más allá del diseño, del enfoque visual, que me iría más al tema de seguridad, realmente. Muy bien, tal vez una más, solo una más. ¿En qué pensaría? ¿Qué sería lo primero que uno empezaría a dibujar? A hacer un bosquejo. Silvia, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Perdón. Si habláramos de la construcción de una cárcel, yo creo que pensaría en la capacidad de personas que pueden estar dentro de ella.
igual sería un punto que yo pensaría. Ok, y si tuvieras una imagen visual, ¿cuál sería, digamos, de la persona ahí en la prisión? Mm, no sé, más que nada, ¿Dónde lo mirarías a esa volver a persona? estar. ¿Mm? ¿Dónde lo miraría? Sí, sí, Pues en sí en una habitación, ¿no? en su Donde habitación. pudiera dormir, podría Correcto, descansar. Sí, sí, correcto. no sé. Muy bien. Igual no Ujú. sé. Muy bien. No, perfecto. Eso es absolutamente válido, porque siempre que pensamos en la infraestructura penitenciaria de un centro penitenciario, lo primero que pensamos es en la celda o en el dormitorio, sea individual, sea colectivo. Muchas veces en nuestro imaginario tenemos rejas, es lo primero que se nos viene a la mente muchas veces cuando pensamos en infraestructura penitenciaria. Y haciendo este ejercicio con arquitectos, yo la otra vez, hace muchos años, en la construcción de un centro penitenciario acá en Costa Rica, yo le decía a un arquitecto, y si por A o por B en la vida, por cosas que ojalá no sucedan nunca, a usted le tocara estar privado de libertad, ¿qué sería lo primero que usted pediría? ¿Qué derecho quisiera hacer valer? Y uno de ellos me decía sentirme seguro, que quisiera sentirme seguro, pasar una noche sin temor, quisiera estar seguro donde yo esté. Pero miren la foto, ¿ustedes creen que alguna de esas personas se sienta segura ahí? Probablemente no. Y otro me decía, a mí me gustaría tener un espacio digno donde recibir a mi familia. Para mí mi familia es muy importante. Me gustaría que mi familia me pudiera visitar. Y a mí me gustaría, nunca había pensado en que hay que diseñar espacios de visita o espacios de visita íntima también. Entonces, yo le decía, ¿cómo diseñaría usted un espacio de visita para la familia, de manera que sea segura para la familia, para los hijos, para los niños y, y para la persona privada de libertad también, para la seguridad institucional, de hecho? Otro me decía, mire, yo padezco diferentes enfermedades, de las cuales, por ejemplo, yo soy diabético, todos los días tengo que inyectarme insulina, soy diabético 1, no soy diabético 2. ¿Usted cree que algunas de estas personas tendrían ahí su refrigeradora donde guardar la insulina para inyectarse todas las veces que corresponde durante el día en esas condiciones? ¿Verdad? Entonces de repente hace falta una clínica con todas las condiciones adecuadas, con el personal adecuado. Entonces cuando pensamos en diseñar prisiones, generalmente a lo largo de la historia hay muchos ingenieros y arquitectos que se han puesto muy creativos, pero no han pensado a veces ni en la gestión de ese centro, cómo vamos a gestionar ese centro, y lo más importante es cómo va a vivir esa persona ahí. ¿Son condiciones dignas? ¿Verdad? Es fácil el trabajo de monitoreo y seguridad para quienes gestionan la prisión, ¿verdad? O es aquello es un laberinto que uno no sabe ni por dónde entra ni por dónde sale, ¿verdad? Entonces, lamentablemente son muchas cosas que no se han tomado en cuenta en América Latina a la hora de diseñar centros penitenciarios. Mal ubicados, a veces pensamos que los centros no tienen que estar en la ciudad porque eso afea a la ciudad, y pensamos que las cárceles deben estar allá lejísimos, lejísimos de la ciudad. Pero, ¿y los funcionarios que van a ir a trabajar a ese centro penitenciario? También los vamos a tener muy lejos de la ciudad. Y debemos pensar siempre que en las mismas condiciones en que un Estado tiene a su población privada de libertad, en esas mismas condiciones tiene al personal penitenciario. Por ejemplo, nosotros tenemos criminólogos que trabajan aquí en el sistema penitenciario de Costa Rica. ¿Ustedes como criminólogos se imaginan trabajando en estos espacios? ¿Cómo se sentirían como profesionales haciendo un trabajo en este tipo de centro penitenciario? Entonces es parte de las cosas que también tenemos que pensar. Y esto nos lleva evidentemente al tema del personal. Si revisamos América Latina vamos a encontrar un común denominador y es una falta de personal penitenciario.
a todo nivel, ¿verdad? No solo el personal que custodia, sino también el personal de salud, de psicología, de criminología, trabajo social. Esa falta de personal hace entonces que tengamos jornadas muy extensas, altos niveles de estrés, riesgo de burnout. Como saben, el burnout es un síndrome de quemado que implica que ya uno literalmente se fundió, no echa más, por decirlo de alguna forma. Espero que no sea una mala palabra ya. Y entonces hay una afectación psicológica y social, porque también afectamos a nuestra familia. Vivimos en esas condiciones durante el día, vamos a nuestras casas y a veces eso de separar casa y trabajo no siempre es tan fácil de lograr. Entonces, también se lleva a la familia muchas de las cosas que ocurren en las prisiones. Y evidentemente, si hay menos personal, hay menos control institucional y, por supuesto, menos capacidad de intervención. Pero, sin embargo, el personal penitenciario cuesta dinero, ¿verdad? Y es que privar a una persona de libertad es costoso, es costoso. Sin embargo, es a veces como sociedad lo primero que pensamos, sí, cárcel, cárcel, cárcel y más cárcel. Y aquí viene otro fenómeno nuevo que no teníamos hace unos años. Hace unos años teníamos América Latina los mismos problemas: sobrepoblación, muy pobre infraestructura, falta de personal, falta de presupuesto. Pero ¿cuál es el fenómeno nuevo en nuestras prisiones hoy en día, sumado a todo eso, o que ha surgido en función de todo eso? Y es el crimen organizado dentro de las cárceles. Este es un fenómeno de los últimos años, es un fenómeno bastante nuevo y que merece la pena que también como estudiantes ustedes puedan investigar un poco más sobre esto. Porque tenemos en las prisiones ahora centros de mando y de coordinación delictiva. Tenemos reclutamiento o cooptación de jóvenes desde la prisión. Entonces, muchachitos jóvenes que entraron por un robo son entonces reclutados en la prisión para trabajar para el crimen organizado. Y así se van consolidando redes redes criminales, ¿verdad? Que muchas de esas, como vamos a ver, incluso surgen de la misma prisión. Y esto también ocurre por las mismas condiciones de hacinamiento y pésima clasificación que tenemos. Muchos centros penitenciarios no tienen sistemas adecuados de clasificación penitenciaria de las personas que están privadas de su libertad. Hay centros donde ni siquiera la policía ingresa, o la custodia ingresa, o la seguridad ingresa, donde aquello adentro se maneja de acuerdo a los grupos que ahí tienen el poder y el control. ¿Y por qué pasa eso? Porque entonces también en este crecimiento que ha tenido el crimen organizado dentro de las cárceles, eso también nos lleva a la corrupción y empieza también a cooptar a nuestros funcionarios, a nuestros policías y al personal técnico. Y el otro factor es que esos mismos problemas que tenemos de presupuesto, porque la cárcel nunca es una prioridad, lamentablemente, nos lleva a que tenemos muy débiles controles tecnológicos, porque además la tecnología actualmente es costosa, es cara y cambia constantemente. Licencias de repente ya se vencieron y tecnología queda obsoleta y hay que comprar otro sistema y todo eso cuesta muchísimo dinero. Las prisiones mal gestionadas no solo no neutralizan al crimen organizado, sino que pueden convertirse incluso en centros de mando y expansión de estas estructuras. Eso es lo que se ha llamado repotenciación, que es un fenómeno nuevo que no teníamos antes, donde realmente grupos de crimen organizado están operando desde las prisiones lo que ocurre en el afuera. Y viceversa, también grupos de crimen organizado están influyendo en lo que ocurre adentro de las prisiones. Este ejemplo que les ponía de Ecuador, según se dice,
también en los medios de comunicación, es el líder de una de estas pandillas o grupos organizados. El líder no, el cabecilla, porque el liderazgo es otra cosa. El líder estaba afuera y organiza todo eso que pasó desde fuera, con el fin de tomar el control al interior de la prisión. Veamos el ejemplo del Tren de Aragua, que todos hemos escuchado en algún momento nombrar. El Tren de Aragua no es una organización que surja afuera, es una organización que surge dentro de la prisión. Y dentro de la prisión empieza a desarrollarse hacia afuera y ahora tiene operaciones en una gran cantidad de países de América Latina. Y pongo este ejemplo específico porque el Tren de Aragua ha estado atrás de, según menciona la prensa, de la explotación y, bueno, sentencias de diferentes países, explotación sexual de migrantes en América Latina. Y este es el otro fenómeno que pasa con el crimen organizado. Y es que el crimen organizado ya no solo está en el narcotráfico, el crimen organizado se ha diversificado y ahora está en trata de personas, también en venta y compra de propiedades, inversiones de infraestructura, en el tráfico de licores y cigarrillos, en una gran cantidad de operaciones ilícitas que no es solo el tema de la droga. Y vemos una gran cantidad de grupos que han nacido y operado desde las cárceles. Por ejemplo, en Brasil, el Comando Capital o el Comando Vermelho, en Venezuela el Tren de Aragua, en el Triángulo Norte, bueno, ustedes están mucho más familiarizados con las maras, con la M13, con el Barrio 18, y en Colombia también tenemos el Clan del Golfo, que si bien el Clan del Golfo surge más de los grupos paramilitares ligados al narcotráfico, pero algunos de sus líderes que están en prisión siguen manejando sus operaciones desde allí. Por tanto, ¿hacia dónde tenemos que dirigir nuestras herramientas? Al tema de gobernanza y control penitenciario. Eso implica que el Estado tiene que recuperar el control legítimo de los centros. ¿Y por qué hablo de control legítimo? Aunque la palabra sobra o es redundante, no, es que el Estado realmente tiene el deber y la obligación de controlar lo que ocurre al interior de los centros, porque eso tiene que ver con la dignidad de las personas, tiene que ver con principios básicos como el principio de derecho a la integridad, y la integridad no solo física, sino emocional de las personas. Y la pregunta es, ¿tenemos control como Estado de todo lo que ocurre al interior de las prisiones? Bueno, esta foto es de Costa Rica, ya es una foto de hace unos años. Sin embargo, por ejemplo, acá la policía penitenciaria puede entrar a un módulo en cualquier momento. Aún tenemos situaciones de respeto de la población privada de libertad hacia la policía cuando van a ingresar diariamente a hacer los conteos, las requisas. Podríamos decir que hay un control aún de la policía al interior de los módulos y los centros penitenciarios. Sin embargo, hay países, como este ejemplo que les ponía en Ecuador, no en todos los centros penitenciarios, pero en esta donde es la misma población penitenciaria la que se pone candado en la noche para no ser asaltada por otros grupos, o centros donde la policía prácticamente no ingresa porque es un alto nivel de riesgo contra su integridad, entonces no hay ningún control sobre eso. Y eso nos lleva a otro trabajo que en la actualidad es fundamental, incluso para ustedes futuros profesionales en este campo, como es la inteligencia penitenciaria, que es absolutamente insuficiente. Por ejemplo, hace unos días en Costa Rica hay una detención en función del tema de explotación sexual comercial. Y hay en esto hubo personas detenidas de diferentes nacionalidades y algunas de estas personas responden a algunos de estos grupos de crimen organizado que mencionaba hace un rato.
Entonces, la inteligencia penitenciaria implica saber en qué lugar se les va a ubicar, qué situaciones de control se va a tener sobre estas personas. ¿Siguen relacionadas con grupos de crimen organizado? ¿Van a seguir operando desde prisión? ¿Cómo podemos, como inteligencia penitenciaria, relacionarnos con otros países, otros cuerpos policiales, otros sistemas penitenciarios para compartir información que nos permita un mejor control de lo que ocurre en las prisiones? Aquí muchas veces del mismo organismo de investigación judicial, que es la policía judicial nuestra, cuando una persona está en celdas judiciales y ya tiene que ingresar al sistema penitenciario, la misma policía judicial alerta a la policía penitenciaria nuestra de: mire, esta persona tiene este perfil, que le permite a la policía nuestra tomar medidas preventivas. Pero si no existe esa comunicación entre las diferentes instituciones, es muy difícil gestionar una prisión ahora en el aislamiento. También hay falta de protocolos específicos para crimen organizado, necesidad de unidades especializadas y de tecnología. Y por supuesto, esto nos lleva al tema de los estándares internacionales y las brechas que existen. Todos sabemos que existen las reglas de Mandela, las reglas de Bangkok, más toda la normativa que existe en materia del sistema interamericano de derechos humanos como en el sistema internacional de derechos humanos. Y como países debemos de cumplir con cada uno de esos derechos que tienen como base el tema de dignidad humana. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con todo eso? ¿O existe una brecha entre la normativa y la práctica? ¿Y por qué pongo aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si uno revisa su jurisprudencia, una parte importante de esta jurisprudencia está relacionada con sentencias o medidas provisionales a diferentes países por temas penitenciarios que tienen que ver con tortura, que tienen que ver con sobrepoblación, tienen que ver con condiciones de vida, ¿verdad? Con la violación del derecho a la integridad, a una vida digna, ¿verdad? Entonces es muy interesante y los invito a leer algunas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus condenas y señalamientos que ha hecho a diferentes estados, algunos más que otros, por ejemplo, Perú, Honduras, Venezuela, que son países en los cuales hay varias sentencias de la Corte. Pero es mucho todavía lo que hay que trabajar en función de lograr acercarnos a estándares internacionales de protección de derechos humanos. Y esto nos lleva, aquí quería igual dejarlo a consulta de ustedes, ¿verdad? Tal vez no nos dé tiempo para armar un conversatorio, pero ¿cuáles son los desafíos que tenemos en política pública? ¿Tienen nuestros países una política criminal? ¿Cuentan nuestros países con una política criminal coherente, con una metodología coherente, con indicadores de desempeño, con presupuesto, o solo es algo escrito en papel que suena muy bonito? Y esta política pública, que es una política criminal o una política de persecución criminal, también tenemos una política penitenciaria. ¿Cuántos de nuestros estados, es hasta un lindo tema de investigación, cuántos de los países de América Latina tienen políticas penitenciarias coherentes? Creo que son muy pocos, pero es un buen tema de investigación. ¿Y cómo la conceptualizamos? ¿Y hacia dónde? Si ustedes que estudian las teorías criminológicas y saben de sociología criminológica, de teoría crítica, de las teorías más positivistas, etcétera, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigen estas políticas? ¿Qué acercamiento tienen a nivel epistemológico con las diferentes teorías y la ciencia?
Por lo tanto, eso nos lleva a una cantidad de retos en nuestra gestión. Tenemos que mejorar la clasificación por riesgos y necesidades y no solo por delito. O sea, tenemos que empezar como sistemas penitenciarios a hacer una adecuada clasificación. Las reglas mínimas generalmente y todos los instrumentos dicen tienen que separar indiciados de sentenciados, hombres, mujeres, adultos, de niños, y eso es como lo básico. Pero para poder trabajar programas de educación, trabajo, intervención psicosocial, primero la población tiene que estar clasificada, primero tenemos que saber con quién estamos trabajando, y eso implica que tenemos que tener sistemas de información y de indicadores, y que por lo tanto nuestro personal tiene que estar absolutamente profesionalizado, adecuadamente seleccionado, capacitado, y tiene que tener una ética del trabajo y de la función pública al más alto nivel. Y esto nos lleva como países a una lucha contra la corrupción. Algunas buenas prácticas que podemos ver, bueno, hay una red de academias penitenciarias que ha empezado a trabajar en América Latina para compartir experiencias de capacitación y están trabajando fuertemente en eso para que podamos compartir información, porque muchas veces somos como islas. Bueno, tenemos que mejorar el uso de penas alternativas y de justicia restaurativa. Mucho en lo que se está trabajando ahora, y ojalá en esto pues pudiéramos compartir más como países, es en el diseño y construcción de unidades especializadas para alta contención con enfoque de derechos humanos, porque no se trata de aislar por aislar, ¿verdad? También estas personas tienen una dignidad que debemos de cuidar, porque si no, ¿en qué clase de Estado nos convertimos? Y tenemos que trabajar, muchos países tienen programas especializados de atención o intervención, que son buenas prácticas muy innovadoras que podemos seguir. Y en materia de formación y carrera penitenciaria, hay países que han desarrollado mucho estos temas, y lo que pasa es que los vemos como experiencias aisladas. Entonces tenemos que compartir mucho más eso, y ese es quizás como el mensaje final, ¿verdad? No sé, 30 puntos, que no podemos funcionar como islas, que si vemos el crimen organizado, actualmente tiene una estructura muy clara, se manejan a nivel mundial, se comunican y demás, y muchos de nuestros sistemas penitenciarios todavía seguimos funcionando como islas. Y aquí es donde debemos establecer una red también de trabajo en la región, mejorar esta comunicación que nos lleve a instaurar mejores prácticas, que nos lleve al que es fundamental, el control y la gobernanza de nuestros centros penitenciarios. Si como Estado tenemos control de lo que ocurre ahí adentro, podemos hacer una mejor clasificación, podemos mejorar los programas de atención, podemos hacer muchas cosas. En tanto tengamos cárceles sobrepobladas, sin ningún control de lo que ocurre ahí adentro, es muy, muy difícil poder hacer algo positivo con las personas que están en prisión, y muy probablemente salgan de prisión mucho peor de cómo entraron, lamentablemente. Y en este sentido estoy segura que ustedes, como futuros profesionales en estas áreas, si les interesa el tema penitenciario, pueden buscar mucha más información, procurar hacer prácticas universitarias dentro de centros penitenciarios que tengan a su alcance. Es una experiencia no solo profesional, sino es una experiencia que lo marca a uno como persona en el sentido positivo, por las cosas, por todo lo que se puede hacer. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Sin embargo, tenemos en la actualidad problemas muy graves, pero no significa que ante estos problemas nos debamos de cruzar de brazos. Debemos seguir trabajando, y lo mejor es seguir trabajando unidos, no aislados, sino poder tener una mayor coordinación entre países. Esa sería mi presentación, y quisiera
agradecerles muchísimo por el espacio y la escucha que han tenido para conmigo. De verdad que muy agradecida con ustedes. Muchísimas gracias, psicóloga. Si hay alguien que tuviera alguna pregunta antes de cerrar esta jornada académica, tenemos espacio para una pregunta. No hay. Bien, parece que Todo muy claro, todo muy que confuso. todos disfrutamos mucho, psicóloga, de su... Muy claro, psicóloga, muchas gracias. Tori Ortega, por favor. Las cárceles Yo no escuché. Fabi, ¿podrías repetir? que si las cárceles dependen de la ciudad, por ejemplo. Si hay alguien que estuviera cerca de Fabi y que tuviera mejor recepción con su teléfono, ¿pudiera apoyarnos? ¿Podemos escuchar a Iram Díaz Carrasco, por favor? Muchas gracias. Psicóloga, entonces, desde su óptica, con la experiencia y sus conocimientos, ¿cuál debería ser el punto de partida para cambiar como dice, el paradigma de nuestros centros de reinserción social? Psicóloga, tiene su micrófono cerrado. Perdón. No es solo una acción, el punto de partida no es único, pero empieza por una mejor conciencia como sociedad del papel que las cárceles desempeñan en cada uno de nuestros países o en la sociedad. Porque a veces nosotros no nos preocupamos como sociedad por lo que ocurre en las prisiones. Entonces, solo queremos tener, dicho así muy concretamente, a los malos encerrados y que los buenos estemos afuera. No siempre están así, ustedes lo saben como criminólogos. Y que tenemos la fantasía de que al encerrar a las personas que cometen delito en las prisiones, ahí ya se acaba todo. Pero eso no es cierto. En la actualidad, las cárceles, muchas se están convirtiendo en espacios donde desde ahí se manejan situaciones que nos afectan a todos en el afuera. Y quizás eso sí nos llame a la reflexión entonces. Como decía hace un rato, el panorama actual de los grupos de crimen organizado lo cambia todo. Y eso significa que muchas de las cosas que ocurren en el afuera también están siendo generadas desde adentro. Mucha de la situación que vive hoy, les pongo el ejemplo de Costa Rica, donde el tema de los homicidios entre grupos de crimen organizado ha sido cometidos por personas incluso muy jóvenes, sicarios, que son muchachos muy jóvenes, ha tenido una afectación, pero esta afectación, o sea, no es un tema de ellos, que a mí como ciudadana no me importe, no, porque muchas veces hemos tenido situaciones de niños baleados en un conflicto que a veces se gesta desde dentro, en grupos, por el control de la droga,
y que nos afecta como sociedad y que nos hace sentir que ya no podemos estar en un restaurante o en un bar de manera segura porque uno no sabe si va a haber un tiroteo. Entonces, no es cierto eso de que no me importa lo que pase en la prisión, no, sí me tiene que importar, porque eso es parte de mi seguridad también como ciudadana de un país. Entonces, implica una toma de conciencia de la importancia que las cárceles sean lugares seguros para todos, para el personal, para los privados de libertad y para la sociedad. Y por tanto, cuando tenemos conciencia de eso, implica que el Estado puede determinar una mayor cantidad de presupuesto para construir espacios adecuados, para mejorar la infraestructura penitenciaria, para que la tecnología esté al servicio de la seguridad y podemos entonces reforzar el personal penitenciario de manera que logremos, como decía, ese control, esa gobernanza. Aquí podríamos tener otra gran discusión. ¿La cárcel resocializa o no resocializa? Y podríamos volver, como ustedes bien lo saben o lo habrán estudiado, a los años 70 con Martinson, de ¿realmente se puede hacer algo desde la cárcel o no? ¿Verdad? ¿Funcionan las cárceles o no? Lo cierto del caso es que al margen de la posición criminológica que tengamos, las cárceles se han convertido hoy en algo sobre el cual el Estado debe de tener control, pero a la vez también tenemos que respetar la normativa internacional que hay en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no nos convertimos en estados que vamos a ser sentenciados porque nos convertimos en torturadores de personas y tampoco queremos eso. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre la seguridad y también los programas de atención, en generar oportunidades para todas aquellas personas que requieren una oportunidad. Y es mucho lo que se hace en materia educativa, habilidades para la vida. Hace poco tuvimos un programa aquí en Costa Rica financiado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que nos financió expertos para generar pequeñas empresas para privados de libertad cuando estuviesen en el afuera, y desde adentro generaron todas las condiciones para salir y montar una pequeña empresa. Y obviamente su marca, el registro de marca, que es algo fundamental, fue trabajado, por eso con la OMPI, y se les enseñó cómo generar una marca, cómo hacer un registro de marca, y eso aquí en Costa Rica tiene un costo. Ir al edificio de propiedad intelectual a registrar una marca, pues tiene una serie de trámites y de costos. El Colegio de Abogados dio becas a los privados de libertad para poder registrar su marca, y son ahora pequeños empresarios exitosos, ¿verdad? Entonces, es mucho también lo que se puede hacer, pero primero necesitamos mayor conciencia social, que el Estado tenga claro que no puede no mirar hacia las prisiones, que tiene que mirar hacia ahí, que tiene que invertir, que no es un gasto, que es una inversión, finalmente, porque las prisiones son parte integral de nuestra sociedad. Y es algo que nos toca a todos. No sé si con esto respondo su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, psicóloga. Por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podremos escuchar otras intervenciones. Sin embargo, agradecemos muchísimo que haya compartido sus conocimientos con nosotros en esta tarde. A continuación, procedemos a la lectura del reconocimiento a cargo del doctor Jesús Antonio Lara Mata, rector de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo. Profesora, muchas gracias. Gracias por su participación. Encantados con la misma doctora Denia Núñez. Reiterarle que tiene abiertas las puertas digitales y físicas de nuestra institución. Extenderle también un agradecimiento a la comisionada Erika Madrid por las facilidades prestadas para esta conferencia, profesora, y me permito darle lectura al reconocimiento. La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Denia Núñez Guerrero
por su destacada participación en la impartición de la conferencia Retos y Desafíos del Sistema Penitenciario durante el ciclo Penitenciarismo y Justicia para Adolescentes en el marco del Día del Criminólogo, dirigida a estudiantes de la licenciatura en Criminología y Política Criminal y licenciatura en Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz de esta casa de estudio. Además, le comento, psicóloga, que están también asistiendo a estas conferencias alumnos que tiene esta universidad de formación inicial para policía penitenciario y personal del sistema penitenciario de aquí del estado. Entonces, muy agradecidos con su participación y muchas gracias. Doctor Lara, muchísimas gracias. De verdad, usted como rector de la universidad es para nosotros, representa mucho orgullo poder compartir con ustedes. Agradecemos mucho la invitación y un especial saludo de nuestras autoridades y también el agradecimiento a la comisionada Erika Madrid por esta amable también coordinación e invitación. Gracias a todos y todas. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo lunes 17 en punto de las 9 horas para la conferencia Ley Penal Juvenil de Costa Rica. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Retos y Desafíos del Sistema Penitenciario dentro del ciclo Penitenciarismo y Justicia para Adolescentes en el marco del Día del